Hablar de inteligencia emocional, algo también muy necesario y más hoy en día. Te voy a pedir que definas un poco la inteligencia emocional para que la gente tenga un marco en el que basarse y de saber qué es, y ahora veremos un poquito más específicamente. Bueno, pues la inteligencia emocional la podríamos definir como la capacidad para percibir, manejar y regular nuestros estados emocionales y los estados de los demás. Esa sería una definición muy laxa, muy clarita de qué es inteligencia emocional. La inteligencia emocional la conceptualizamos como dividida en 4 habilidades. La habilidad de percepción emocional, el darme cuenta de cómo se siente tanto la persona con la que estoy como yo mismo, el saber cómo yo misma me siento en este momento. La facilitación emocional tendría que ver con el uso que le damos a las emociones, darnos cuenta de que para ponerme a estudiar un examen de matemáticas, por ejemplo, si estoy muy nerviosa, esa emoción no me va a facilitar esa tarea. Si tengo que hacer una entrevista ahora con Beatriz en su canal, el estar muy triste no me va a facilitar hacer esa tarea. Por lo contrario, ¿qué emoción me va a ayudar, me va a hacer ser más efectiva en la tarea que tengo que realizar? Esto sería la facilitación emocional. La comprensión emocional tendría que ver pues con el entender por qué me siento así. Esto es algo extremadamente necesario porque las personas a veces no sabemos por qué nos sentimos como nos sentimos. Incluso cuando todos hemos experimentado en algún momento emociones que son contradictorias entre sí, y a la gente le cuesta mucho primero aceptar que están experimentando 2 emociones contradictorias entre sí y después entender cómo es esto posible, ¿no? La comprensión emocional también englobaría eso que es tan necesario, que es la empatía. Yo puedo ser empático contigo cuando comprendo cómo te sientes, por qué te sientes así y me doy cuenta de qué puedo hacer para ayudarte. La última habilidad que formaría parte de la inteligencia emocional sería la habilidad de regulación. Estoy muy nerviosa, me tengo que poner a estudiar para un examen. ¿Qué puedo hacer para tranquilizarme, para poder ponerme a hacer esa tarea de forma más efectiva? Estas serían las 4 habilidades que trabajamos dentro de la inteligencia emocional, siempre tanto a nivel intrapersonal como a nivel interpersonal. Y ahora pues sí que vamos a enfocarnos un poco en cómo lidiar con las emociones de ira, miedo, tristeza, las que la gente considera como negativas, y creo que hay un prejuicio a mostrar esas emociones, a sentirlas, a yo no quiero estar así, las bloqueamos, y creo que hay que reflexionar sobre esto, y quién mejor que tú para explicarnos lo importantes que son también. Bueno, lo primero, como muy bien dice Beatriz, es cierto que muchas personas tienden a bloquear esas emociones, no, estoy bien, ¿no? Es muy típico ese, no, estoy bien, no me pasa nada. Incluso a veces en los niños, hemos empezado hablando de niños y tenemos que volver a hablar de niños. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un niño que se le rompe el juguete? Los niños no lloran. Tienes que ser fuerte, los niños grandes no lloran. Ahí ya de forma sutil, de forma implícita, sin querer, estamos orientando a ese niño, a esa niña a no expresar la tristeza, a no permitirse sentirse triste. Y lo mismo ocurre con los enfados. Muchas veces cuando los niños se enfadan, nos centramos más en que la conducta de enfado sea una rabieta, los gritos paren, más que en comprender por qué ese niño, esa niña está enfadado. Estamos haciendo un poco lo mismo, estamos de alguna forma bloqueando la expresión del enfado y el mensaje que el niño recibe es que enfadarse pues no es bueno o no está bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las emociones, si existen, es porque deben estar. La emoción de tristeza tiene una función, la emoción de enfado, de ira, tiene una función y por tanto son parte de nuestro abanico emocional, y es importante primero permitirme el sentirme triste, el sentirme enfadado, darme cuenta de que estoy así. El primer paso sería aceptar que hoy no me siento bien. ¿Por qué? Pues puedo tratar de reflexionar sobre eso. Pues no me siento bien porque hay algo que va a ocurrir mañana y me preocupa. Entonces hoy pues no me siento bien. Claro, no me siento bien, pero es que aunque estoy un poco triste, estoy un poco inquieta, tengo que hacer cosas, ¿vale? Pues ahora me voy a poner a regular esa emoción. Estrategias de regulación hay muchas. A cada persona pues le sirve unas más que otras. Para la tristeza, las personas que son más extrovertidas pues van a tender a
salir a buscar ese apoyo social. Y efectivamente el buscar apoyo social se ha demostrado que ayuda a regular esa emoción de tristeza. Pero nos podemos encontrar con una persona que sea más introvertida y que cuando está triste lo que necesita es tener un tiempo para sí misma y desconectar el teléfono y quedarse, cuando estamos tristes nos apetece hacer así, ¿no? Como hacernos un ovillito y salvaguardar la energía que tenemos en el cuerpo. De hecho, la tristeza, incluso facialmente, se caracteriza por esa pérdida del tono muscular. Entonces, es importante aquí también ver por qué me siento triste. No es lo mismo que me sienta triste por una ruptura amorosa que el hecho de que me sienta triste porque ayer suspendí un examen para el cual había estudiado mucho, a que me sienta triste porque alguien muy querido para mí falleció la semana pasada. Las causas de la tristeza también las causas de la emoción en general también tienen que ver a la hora de cómo yo regulo esa emoción. Para el enfado, ¿cómo regulamos el enfado? Podemos hacerlo mediante distracción. Estoy enfadada porque, sigo con el ejemplo del examen, porque este profesor me ha puesto la nota tal y yo no estoy de acuerdo, y yo pienso que merecía más nota pero no me la cambia y eso me enfada. Voy a llamar a una amiga, me voy a ir a dar una vuelta y voy a hablar de otra cosa. Otra estrategia que puedo hacer es el deporte. El deporte es algo que siempre nos va a ayudar a sentirnos mejor. No hace falta un deporte súper fuerte, a lo mejor salir a caminar ya es suficiente. El hecho de moverte, ¿no? De que haya actividad física. Para el enfado también una estrategia que a veces, aunque parezca muy tonta, no se nos ocurre, es solucionar el problema. Tus espectadores se sorprenderían de saber cuántas veces nos quedamos enganchados en la emoción y no tratamos de hablar con la persona que nos ha dicho tal cosa o tratar de solucionar la situación que nos está generando esa emoción de ansiedad, de tristeza o de enfado. Estas serían así algunas pinceladas. La expresión artística también es muy útil para la tristeza. El tener un cuaderno y escribir ahí el cómo me siento. Las personas que tienen una vena más artística, más creativa, pues quien toca un instrumento musical, dejar como que la emoción fluya a través de ahí, ¿no? Del instrumento, de una pintura, la persona que hace danza, de la danza, o los que no somos tan creativos, pues a través de un cuaderno escribir el cómo me estoy sintiendo y desahogarme a través de ahí, ¿no? También sería una estrategia válida. Pero lo fundamental a la hora de regular las emociones es aceptar que me siento así. Esto es básico. Aceptar que me siento triste y tratar de entender el porqué. Aceptar que estoy enfadada y tratar de entender el porqué. Y sobre todo en el caso del enfado va a ser importante no caer en las rumiaciones. Si volvemos al ejemplo de este profesor que no me ha cambiado la nota, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nos quedamos ahí enganchados, ¿no? Y hay que ver, y no me ha dicho, y yo le tendría que haber dicho, pero entonces, y nos quedamos ahí dando vueltas. Y ese pensamiento, que es un pensamiento rumiativo, lo único que hace es como echar leña a un fuego, ¿no? Seguir alimentando ese enfado. Por tanto, la gestión de los pensamientos también tiene un papel bastante importante a la hora de regular nuestras emociones. Emoción y pensamiento, de hecho, van muy de la manita. Tanto la emoción va a influir a cómo pienso, a lo que pienso, como lo que pienso va a influir en el cómo me siento. Vamos a adoptar una actitud crítica porque ya has ido a la infancia, o sea, vamos a seguir por ahí. Yo te iba a preguntar que si crees que es importante educar desde la inteligencia emocional. Yo sé que obviamente vas a pensar que sí, pero yo siempre he tenido la teoría de que en el futuro se implantará un modelo a nivel educativo en los colegios donde ya se incluya de lleno la inteligencia emocional, emociones, que los psicólogos tengan un papel en la educación. Pero bueno, para que hable un poco de... Beatriz, qué optimista. Bueno, optimista porque si no me deprimiría. Porque, bueno, yo también soy profesora, puedo ir clase a niños por las tardes y tengo mucho apego a la educación porque creo mucho en ella y creo que es súper importante. Entonces vamos a hacer hincapié ahí. ¿Crees que es importante educar de la inteligencia emocional y si tiene una relación con una vida adulta mucho más feliz o tal vez más sana? Importante no, me parece fundamental. Me parece un aspecto básico en la vida de cualquier persona. En cuanto si hay relación, por supuesto, y eso lo sabemos a nivel científico.
Sabemos que los adolescentes que tienen mejores habilidades emocionales, mejores habilidades para gestionar las propias emociones, incurren menos en consumo de cannabis y en consumo de alcohol. Sabemos que en los centros donde se trabaja la inteligencia emocional hay un descenso en el índice de acoso escolar, que en los últimos años se ha convertido en un problema muy severo debido al auge de las nuevas tecnologías. Esto es algo que lo sabemos que es así, no es una opinión mía. Sabemos que las personas que tienen mejores habilidades emocionales tienen una vida adulta más feliz, tienen una vida que no significa que vivan saltando de arcoíris en arcoíris y montando en un unicornio, ¿no? Pero claro, mis habilidades emocionales influyen mucho en cómo yo me relaciono con mi día a día, en cómo vivo las dificultades que me ocurren en el día a día, en cómo me relaciono con los demás. Las relaciones sociales son básicas para nuestro nivel de felicidad. Claro, las habilidades emocionales no surgen de la nada. Las habilidades emocionales, igual que las habilidades matemáticas, yo tengo que sentarme contigo a que tú aprendas a que 2 más 2 son 4, y a que B más O se lee Bo. Igual yo puedo sentarme contigo y mediante un juego, pues que aprendas cómo es la tristeza, qué podemos hacer cuando estamos tristes, qué le ocurre a mi compañero, cómo puedo ayudarle. Todo este tipo de habilidades históricamente pues las hemos aprendido un poco de forma implícita, ¿no? Las aprendemos un poco en el proceso natural de socialización, pero no hay la más mínima duda de que el hecho de que fuera incluido en el currículo escolar como una materia más, igual que lo son las matemáticas, la historia o el inglés, tendría unos beneficios. De hecho, ya hay proyectos en Canarias, por ejemplo, se está haciendo, en Santander hay varias escuelas, en Madrid también. Hay diversos centros educativos que han incluido la inteligencia emocional en sus programas y los efectos son maravillosos, ¿no? Vale, bueno, pues ya para cerrar el bloque te voy a dejar que hagas una reflexión sobre este tema o que nos dé algunos datos curiosos que tú creas que a la gente le puede impresionar para despertar un poco su interés sobre este campo, tal vez en cómo afecta nuestra salud física o cómo afecta nuestro nivel de pareja. Bueno, yo lo que diría es que las emociones van totalmente ligadas al pensamiento. Esa idea que todavía perdura por ahí de que podemos tomar las decisiones en frío sin dejarnos arrastrar por la emoción no es del todo cierto. La ciencia demuestra que tomamos mejores decisiones, somos más eficientes a nivel de tareas cognitivas cuando tenemos en cuenta nuestro estado emocional a la hora de realizarlas. Y si nos salimos un poco de lo cognitivo, de lo que es la productividad mental, si lo quieres llamar así, en la vida diaria no cabe duda de que relacionarme con los demás implica tener buenas habilidades emocionales, tanto yo conmigo misma como para poder escuchar, para poder en un momento dado ayudar a la otra persona y dejarme ayudar. Esto también es importante. Siempre enfocamos la ayuda como la ayuda que yo doy. También es importante ver que yo puedo recibir ayuda en un momento dado si la necesito. La reflexión que haría, Beatriz, es que las emociones son parte inherente del ser humano. No podemos desligarnos de ellas. A nivel biológico, las emociones están antes que el pensamiento, incluso. Por tanto, cuanto mejor las conozcamos, cuanto más conscientes estemos de ellas, pues mucho mejor vamos a funcionar como un ser humano integrado. Un ser humano que es un cuerpo y es una mente, y en esa mente pues está la capacidad de pensar y está también la capacidad de sentir, y afortunadamente que tenemos esa capacidad.